Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mañana, no solo a los que están aquí presentes, hola a los que están aquí presentes, buenos días, sino también saludar a aquellos que nos acompañan a través de nuestro portal de la iglesia virtual, desde sus casas en internet, tablet, teléfono. Todo ha cambiado, así de que ahora hay que saludar siempre a los dos públicos. Un gusto tenerlos a todos en esta ocasión. Por si acaso, el inicio de esta serie, desde este domingo hasta el próximo domingo, va a estar también matizado por pequeños cortos que usted va a verlos de lunes a viernes en nuestras redes sociales. Desde el día lunes, martes y sucesivamente hasta el fin de semana, usted va a ver unos cortos de 3-4 minutitos de duración, donde vamos a tratar de no solo recrear, sino también recordar qué es lo que aconteció cada día después de la entrada de Jesús a Jerusalén, que es lo que hoy vamos a conversar un poco en esta mañana. Entonces, el lunes, usted sabrá qué pasó el lunes siguiente. El día martes, usted sabrá qué aconteció el martes. Y así el miércoles, unos conceptos interesantes el día jueves, hasta poder llegar al viernes, donde celebramos el hecho y recordamos el hecho de la crucifixión, como también el día domingo que tenemos nuestra celebración especial a las 6 de la tarde, no solo de forma virtual, sino también de manera presencial, donde celebraremos el hecho que le da al cristianismo el fundamento sólido en el cual nuestras vidas están, que es la cruz y después una tumba vacía. Celebrar la resurrección del Señor y cómo eso nos afecta para bien a cada uno de nosotros en el día de hoy. Hoy comenzamos esta serie pensando en un Mesías sin igual. Es común de que dentro de las películas o dentro de inclusive si usted lee el Evangelio, y espero que usted lo lea en casa o en sus grupos, ya sea de crecimiento o de Antioquía, usted haya revisado las páginas de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted se va a dar cuenta que este término en particular, Mesías, ¿no? Es un término cargado de muchos significados. O sea, partiendo del hecho de que la misma palabra apuntaba al acto de derramar o de ungir, esa palabrita Mashah, viene Meshiach. Entonces este término literalmente se aplica a la persona que está siendo ungida, por extensión escogida. El Señor desde el Antiguo Testamento, cada vez que hablaba con los profetas, para escoger a un sacerdote o escoger a un rey o escoger inclusive a otro otro profeta dentro de las escuelas de los profetas, ungían aceite sobre sus cabezas como señal de que había sido elegido por Dios. En un principio este término Mesías era un término aplicado a cualquiera al que se derrame aceite en la cabeza, pero con el tiempo este término comenzó a tener una significación y una expectativa. Podríamos decir que se convirtió en un término técnico para describir a ese personaje en particular, esperado, profetizado, hablado con siglos de anticipación, predicho muchas cosas de antemano, que vendría a hacer la voluntad del Señor, la voluntad de Yahvé, que vendría a inaugurar el reino de Yahvé, como el enviado para hacer justicia, para hacer bien al que ha sido vilipendiado, avergonzado, para hacerle bien al justo, para castigar al malvado. Entonces Mesías tenía toda esta connotación. Cada vez que en los evangelios nosotros vemos de que ellos esperan o tienen al Mesías enfrente, para ellos el Mesías era el ungido del Señor, el escogido del Señor que vendría con poder para cortar la cabeza de los gobernantes. A veces uno quisiera que eso pase en nuestros días, no, pero no va a pasar, así que de una vez ya matemos esa expectativa, eso no va a acontecer. Pero por lo menos el pueblo judío de aquel entonces, hace 2000 años atrás, esperaba que venga alguien con todo el poder y la autoridad para cortar cabeza a todos los gobernantes e instaurar un reino visible, políticamente visible y poderoso. Mesías tiene esa connotación. Cuando las multitudes comienzan a llamar a Jesús Mesías, ellos no tienen en mente la cruz de ninguna manera, ellos tienen en mente el Rey poderoso
que viene a destruir a otros gobiernos y poner sobre el pináculo del mundo a Israel, o los judíos de aquella época, que habían sido atormentados por los romanos desde el año 64 a.C. Si usted se acuerda un poquito de sus clases de historia, nuestro amigo Pompeyo, que fue parte del triunvirato de aquel entonces, nuestro amigo Pompeyo conquista Jerusalén allá por el año 64 a.C. Así que si Jesús ya tiene más o menos unos 30, 33 años de edad, significa de que las sandalias de los soldados romanos han estado sobre los judíos como un siglo, como 100 años. Así que 100 años es bastante tiempo para cansar a cualquier persona de cualquier tiranía o poder opresivo. Marcos es el evangelio que hemos utilizado en esta mañana para acercarnos a este término y a este evento sobre todo, que es la entrada triunfal en Jerusalén. Y si usted me acompaña en su lectura, usted puede leer Marcos en el capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 11. Creo que ustedes los pueden ver en sus pantallas laterales, y si es que usted no tiene Biblia, yo con todo se los voy a leer, y acompáñenme por favor en la lectura. Y si usted dice, que va a leer bastante, así es este servidor, así que nos toca leer, ¿ok? Dice así la Escritura: cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos. Presta atención con el lugar, junto al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie, desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita, y enseguida se los devolverá o se los entregará. Fueron, encontraron un burrito, sigamos con la lectura, a un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho. ¿Cómo fue que el Señor les había dicho? El Señor lo necesita. Muy bien, aprendieron la lección por lo menos. Y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús y luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos, ahora hay que imaginarse la escena. Donde está, es una parte un poco alta, está cerca del monte de los olivos. Del monte de los olivos se puede ver Jerusalén a lo lejos. Entonces Jesús está montado, está el grupo de discípulos con él, y luego la gente de Jerusalén, que por algunas ocasiones ya va escuchando las cosas que Jesús ha venido haciendo. Este le da vista a los ciegos, este saca demonios de la gente, este le hace el bien, no hay forma de hacerlo caer, es sabio, no hay cómo caiga en ninguna trampa con nuestras preguntas. Parece ser que este es el Mesías. Entonces, está bajando todo este grupo de gente, Jesús en el burrito, están los discípulos y están las multitudes. Ahora, Jerusalén, por si acaso, ¿qué fiesta está por celebrarse? Está por celebrarse la fiesta de la Pascua. Y para esa época la población de Jerusalén se triplicaba o en ocasiones se cuadruplicaba. Por lo general se estima de que la población de Jerusalén podía haber estado en unas 20 a 25 mil personas en condiciones normales. Pero cuando era la época de la Pascua, podíamos tener 100,000. Y como no entraban en la ciudad, usaban las aldeas o usaban los pueblitos aledaños, como Betfagé, Betania o el pequeño pueblo donde sacaron el burrito. Todos esos lugares se llenaban de peregrinos. Más aún si llevaban sus tiendas. Toda la parte alrededor de Jerusalén era un polvorín de gente. Porque aparte hay que entender que dentro de la capital, dentro de Jerusalén, usted tiene todas estas expectativas mezcladas y todas estas emociones cruzadas. Es como cuando fue el paro de transporte, ¿se acuerda? Uno aquí en Guayaquil sufría por lo que estaba aconteciendo ¿en dónde? En Quito. Exactamente. Porque si el caos ingresaba a las dependencias del gobierno, uno decía, hay problemas. Algo así pasaba en Jerusalén. Todas las emociones estaban juntas en un solo lugar. Entonces imagínese la expectativa. Está viniendo Jesús montado en un burrito con sus discípulos. Hay una fama de antemano de sanar enfermos, echar fuera demonios, dar de comer a multitudes de donde no hay plata y no hay comida. O sea, es toda una expectativa.
Y todas estas miles de personas comienzan a unirse al grupo de los discípulos para entrar a Jerusalén. A veces lo que pintan las películas tratan de acercarse a la realidad, pero eso tiene que haber sido una movilización de cientos y hasta miles de personas, porque ellos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, al ungido del Señor, que vendría a ejecutar la voluntad de Yahvé y hacer justicia sobre el resto de todos estos malvados. Ok, ahora miren. Tanto los que iban delante como los que iban detrás, continúen su lectura, fíjense lo que gritaban. ¿Qué dice el texto? ¿Qué gritaban? Hoshiana, macho. ¿Y qué significa eso de allí? Acuérdense que esta palabrita, de hasta donde viene el nombre Oseas, Hoshia, significa salvación. Entonces, cuando la gente está gritando Hoshiana, está diciendo, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y luego otros evangelios, y tuvimos por lo menos la delicadeza de ponerles a ustedes, eso lo van a ver más adelante en la siguiente claqueta, pero sigue leyendo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tenga eso en mente, ese es otro dato para tener en mente. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania, es decir, allí habían conseguido dónde pasar la noche. Ya era tarde, salió para Betania con los 12. Fíjese que Lucas, en el capítulo 19, y eso también está en la claqueta para que acompañe a leer, dice Lucas 19 en el verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Un poco parecido a la descripción cuando fue el nacimiento del Señor. Ahora, todos estos títulos que usted tiene allí, usted tiene Hosana, usted tiene bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál era la otra frase de allí? Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Todo eso está indicando lo que ellos esperan. Ahora, si usted ha sido cuidadoso leyendo el texto, usted se va a dar cuenta de que en el Salmo 118, y una vez ahí viene un pequeño tip teológico para usted, el Salmo 118 es un salmo que nosotros llamamos mesiánico. Es decir, que si usted alguna vez leyó el Salmo 118 y usted pensaba que ese salmo era para usted, ese salmo no es para usted, ese salmo es para Jesús, el Mesías. ¿Ya? No, y por si acaso no estamos siendo malos con esto, pero Jesús mismo nos enseñó de que lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas y lo que está escrito en el libro de los Salmos, ¿habla de quién? De una sola persona, y es Cristo Jesús. Por lo tanto, estas frases que están teniendo estas multitudes son judías, conocen la Escritura, saben el libro de los Salmos. Ellos están evocando el Salmo 118, donde hay un pedido de salvación. Hoshiana, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y la oración va dirigida a Yahvé, va dirigida al Señor. Dios nuestro, sálvanos ahora. Ahora usted se imagina, Jesús está entrando, y obviamente que Jesús sabe hebreo, habla el arameo galilaico, que era su idioma, y por último, si las multitudes decían esto en griego, igual, Hosana también está en griego de la misma forma. Así que en cualquier idioma Jesús entendería de qué es lo que está pidiendo el pueblo. ¿Qué está pidiendo el pueblo? ¿Qué significaba Hosana? Sálvanos ahora. Está pidiendo salvación. Segunda cosa que está pidiendo el pueblo es, o está dando la bienvenida al Rey. Porque se está refiriendo, bendito el reino de nuestro Padre David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos están viendo en Jesús la figura del Rey prometido a David. Y si usted bien recuerda, cuando el rey David entra en un diálogo interesante con Natán, porque David quería construir el templo y Dios le dice, no, tú no vas a construir el templo. Por último, yo ni te pedí que tú construyas eso, pero más bien esto va a ser a lo contrario. Yo voy a hacer de ti una dinastía. Yo te voy a construir tu casa, porque un rey descendiente tuyo va a ser rey para siempre. Entonces había esta expectativa de que el descendiente de David venga a tomar el trono. Las multitudes ven en Jesús el personaje
que comenzaría una especie de revuelta o revolución política, social, jurídica, todo hecho en combo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos ahora, sálvanos Señor ahora. Hay que entender algo por si acaso al momento de revisar estas páginas. Cuando usted revisa esto, por si acaso en el Evangelio de Mateo, allá por el capítulo 21, Mateo a nosotros nos dice de que esto fue el cumplimiento de una profecía. El profeta Zacarías, que es un profeta que escribe después del exilio, es un profeta posterior. Estos términos, si usted es de Antioquía, usted ya está más familiarizado con esto. Ok, Zacarías es un profeta posterior que comienza a escribir y comienza a hablar de parte de Dios allá por el año 520 antes de Cristo. ¿Ya? O sea que hay 5 siglos entre Zacarías y Jesús. Y Zacarías había predicho muchas cosas, entre ellas, cómo entraría el rey a la capital. Y es Zacarías el que dice: bendita tú, hija de Sión, mira, hija de Sión, mira, ciudad de Jerusalén, porque tu rey viene a ti. Eso está en Zacarías 9. Porque tu rey viene a ti montado en un burrito, y él es un rey humilde. Él se monta sobre este burrito, hijo de asna o hijo de una bestia de carga. ¿Y por qué Zacarías hace eso? Zacarías comienza a entender o comienza a ver de que la forma en la cual Dios iba a cambiar el curso de la historia no iba a ser a través ni de caudillos, ni de alguna forma de dictadores o de reyes o de personas que ejerzan un poder político. Dios viene a conquistar a la humanidad desde la humildad. Un rey victorioso, un rey poderoso, para anunciar que es poderoso y victorioso, entraría en la ciudad montando a caballo. Era la imagen, era lo que la imagen transmitía. Si Jesús hubiese querido entrar a la ciudad a caballo, la gente hubiese entendido de que Jesús venía con hacha y machete. Iba a cortar cabezas y a ejecutar su justicia sobre todo el mundo, menos sobre ellos, ¿ya? Menos sobre los judíos. Pero Zacarías, en lo que comienza a entender 5 siglos antes de que Jesús naciera, Zacarías entiende de que Dios va a cambiar la historia desde su humildad. Desde su humildad. Y estos son eventos que dentro de esta semana van a ser los más cargados de significado y de humildad. ¿Qué tan humilde es nuestro Dios? Y desde las páginas del Evangelio nosotros podemos entender ese renglón del querigma, cuando el Evangelio dice: se hizo carne, se hizo como nosotros. Entonces no tengo un Dios que se queda arriba y desde arriba trata de arreglar las cosas. Yo tengo un Dios empático que se pone en mis zapatos y desde las suelas humanas viene a traernos esperanza. ¿Hasta dónde es humilde el Señor? Filipenses 2 es una carta escrita por el apóstol Pablo, es una de sus cartas intermedias. Filipenses 2 recoge una canción que los cristianos del primer siglo compusieron. Sí, siempre se ha esperado, y ese es uno de los objetivos de nuestra iglesia, de que la música y la teología siempre tienen que ir de la mano. No, a veces hay cantantes que cantan de los pies, pero aquí hay que cantar con el entendimiento y gracias a Dios hasta este momento lo estamos haciendo así. Hay una canción en Filipenses 2, desde el versículo 5 en adelante, eso no está allí en su pantalla, pero dice así: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, Jesús el Mesías, es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Hasta dónde llega la humildad? ¿Entrar en un burrito? ¿Hasta dónde llega la humildad?
lavar los pies a los discípulos. ¿Hasta dónde llega la humildad? ¿Hasta dónde a veces en sus luchas o en mis luchas mentales nosotros, cuando no podemos controlar una situación, inmediatamente nos volcamos a Dios y decimos, ¿por qué no haces? ¿Por qué permites? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta de que la respuesta de Dios siempre estará desde la humildad. Es un golpe, por lo menos para mí, no sé para usted, pero es un golpe de que Dios responda siempre desde la humildad. Lavar los pies a los discípulos, sufrir la muerte y la muerte de cruz. Vaya, sí que es humilde. Y no solo eso, si usted ha leído Zacarías y por ahí se pasa a Zacarías 14, usted va a encontrar un capítulo con unas descripciones muy interesantes, porque está cargado de mucha fuerza emocional a través de todas las figuras que usa. Porque Zacarías describe el momento en que Jesús está saliendo del Monte de los Olivos y se está dirigiendo a Jerusalén. Y Zacarías 14 lo describe en estas palabras: el Señor pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos y la tierra se partirá en dos partes, el norte y el sur, y el este y del oeste, y se abrirá un gran valle, y de ese valle correrá un río por medio de ese valle, al cual todas las naciones pueden ir para tener salvación. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando el Señor entró a Jerusalén, humilde, montado en un burrito. La tierra se partió porque Dios está salvando desde la humildad de su ser. Así que no es que el burrito es bonito, hay toda una significación detrás del evento. Hay toda una intencionalidad con esto. Ahora espérese, hay algo interesante y los evangelistas recogen esto. Tanto Marcos, Mateo y Juan. Habla de que ponen sus mantos las multitudes y también ponen ¿qué cosas? ¿Hojitas de qué? ¿Hojitas de qué? Vamos, por lo menos dígame lo que ha visto en alguna película. Gracias, es que con la película funcionamos bien, ¿ya? Con hojitas de palma, exactamente. ¿Y por qué esto de aquí? En primer lugar, al poner hojitas de palma dentro de las culturas del Medio Oriente, era el acto que simbolizaba recibir a alguien que tiene autoridad. Entonces, como ellos esperan un rey, ¿cómo recibimos al rey? ¿Cómo se recibe a un rey? Hojas de palma en el camino. Hay registros históricos de que aún en ciertas poblaciones de Arabia, allá por el año 800 de nuestra era, aún recibían a los gobernantes, a los califas o a los jefes con hojitas de palma. Revíselo por si acaso usted quiera algún tipo de referencia extra. Pero el poner hojas de palma también tenía su significación. Para esa cultura, las hojitas de palma, al momento de recibir al rey que va a tomar una ciudad, significa libéranos, danos libertad. Entonces hay dos cosas allí. Hoshiana, sálvanos ahora. Y la segunda, libéranos, libéranos, libéranos de la opresión. Tráenos salvación, como usted está leyendo ahí en el Salmo 118, de donde dijimos que sacaron las multitudes esta alabanza. Dice el versículo 5, Señor, danos salvación. Usted va al hebreo, donde dice danos salvación, y usted se va a encontrar con la palabra Hoshiana, o sana. Danos salvación, Señor, concédenos la victoria. Y ahora viene otro detalle. ¿Por qué los evangelistas dicen que son hojas de palma? Y hay algo interesante. Algunos buenos teólogos dicen de que los autores de los evangelios quisieron relacionar, aunque en calendario no coincidía, pero quisieron relacionar una festividad judía que era la fiesta del Sukkot. S-U-K-K-O-T, Sukkot. La fiesta del Sukkot dentro del calendario de los judíos era una fiesta donde todos vivían en unas chocitas o en unas enramadas, hechas con hojitas de palma, de arbolitos, de lo que sea. ¿Y qué celebraban cuando tenían la famosa fiesta del Sukkot? Celebraban el hecho de que Dios había querido vivir junto con el pueblo en su propia tienda.
Como esto viene desde la época de Moisés, no se olvide que Moisés recibió las instrucciones de hacer una tienda, como una tienda de campaña, a la cual le llamaron el tabernáculo de reunión. ¿Y por qué Dios le dio esas instrucciones? ¿Cuál era el mensaje de hacer el tabernáculo? Era la forma en que Dios le quería decir al pueblo: yo quiero vivir entre ustedes. Yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero vivir como ustedes. Y no en vano Juan, por si acaso, en su evangelio, él dice: y el Verbo se hizo como nosotros. Vivió con nosotros, entre nosotros, como nosotros. Entonces, el tema es súper interesante cuando usted lo ve. Hojitas de palma, libéranos. Hojitas de palma, estamos celebrando de que Dios mismo va a comenzar a vivir entre nosotros, porque estamos recibiendo al Rey, al ungido que Él mismo ha enviado. Vaya. Así que no es solamente a veces como quedan las cosas, no, es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Nos quedamos allí. Fue todo un evento, fue una locura de cientos de miles de personas vitoreando al Rey que está entrando en la capital. Y como para recordar, por si acaso, usted puede ver eso en la claqueta, de que en medio, por si acaso en la figurita usted tiene una pequeña figura donde es lo que actualmente los judíos hacen para celebrar el Sukkot. Hacen unas chocitas allí y debajo de esas chocitas comen porque están celebrando de que Dios ha venido a vivir entre nosotros. Intención propia de las hojitas, otra vez, que los evangelistas toman en sus relatos. Y para recordar, mire la siguiente claqueta, nuevamente tener en mente de que en el Medio Oriente a las personas que tenían autoridad se las recibía poniendo estas hojitas de palma en el suelo. Ahora, hay algo interesante allí con lo que usted y yo nos tenemos que enfrentar. Porque ustedes y yo tenemos nuestra propia agenda y nuestro propio concepto de libertad y triunfo. Oh, si yo tuviera, oh, si yo alcanzara, oh, si yo fuera, oh, si yo llegara, oh, si yo estuviera, oh, si yo lograra. Y tenemos nuestras propias agendas de lo que para nosotros es libertad y triunfo. Y sucede que Dios tiene otra agenda para definir libertad y triunfo. Señor, esa persona en mi trabajo que me está fregando la existencia, quítala, Señor. Esa es su agenda. No es su agenda. Señor, esta enfermedad, este malestar me está consumiendo. Oh, si tú me la quitaras. Y en ocasiones eso queda. Y sucede que su agenda no es la agenda de Dios para usted. Y si usted tiene en mente esto, Dios a usted lo liberará desde su humildad, trabajando en su corazón. Y probablemente el hombre o la persona que lo molesta en el trabajo nunca se vaya del trabajo. Pero Dios forjará en el corazón de usted un corazón paciente, apacible, bondadoso y amable, aun con quien no se lo merezca. Probablemente la enfermedad quede o el malestar quede. Y si queda, probablemente sea la manera en que Dios sabe en que usted, para dar un paso y poder caminar, usted le va a preguntar a Él: Señor, ayúdame, dame fuerzas, respóndeme, fortaléceme. Un día más quiero estar agarrado de tu mano. Su agenda no necesariamente es la agenda de Él. Estos judíos tenían sus propios conceptos de libertad y triunfo. Y en ocasiones la gente, y esto es lo que se ha vendido desgraciadamente desde escenarios, púlpitos e iglesias, desgraciadamente la gente quiere recibir a Jesús bajo sus propios conceptos, los conceptos personales de libertad y triunfo. Y hay algo que usted y yo no nos estamos dando cuenta, y nos puede acontecer lo mismo que le aconteció al pueblo de Israel o a los judíos que están celebrando al rey enviado.
Y puede acontecer de que nosotros nos quedemos ciegos. Y en esto los evangelistas son magníficos. Para dentro de la estructura literaria, es decir, la forma en que está organizada la narración del Evangelio, son fantásticos para dejarnos ver lo que puede acontecer si yo quiero recibir, entre comillas, a Dios bajo mis términos y no recibirlo bajo los términos de Él. Y sucede de que en el relato, si usted va al contexto, es decir, los versiculitos que están más antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, usted se va a topar con Marcos 10. Por ejemplo, ya que estamos trabajando en Marcos, podemos leer Marcos 10, desde el verso 46 al 52. Dice así: después llegaron a Jericó, todo eso quedaba cerquita, y más tarde salió Jesús. Por si acaso, este evento es antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Y había un mendigo ciego, ¿cómo se llamaba? ¿Usted alguna vez escuchó esa canción de Bartimeo? ¿No? Bartimeo, ciego por ver, ¿no? Como diría Andrés, qué viejo que uno ya está en las lides cristianas que ustedes ni han escuchado esa canción. Ok, los de en línea probablemente sí escucharon. ¿Puede buscarla? Se llamaba Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, eso es lo que su nombre significa. Estaba sentado junto al camino mendigando, ¿se entiende? Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, acuérdese, hay una fama de Jesús, ¿verdad? Se puso a gritar. ¿Y cómo se pone a gritar este? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esta frase, ¿cuál es la agenda que prevalece? ¿La de Bartimeo o la de Jesús? La de Jesús. Está pidiendo que tenga misericordia. Vaya. Y de alguna manera, en el relato, es como que podemos contrastar a Bartimeo y otro amigo, porque hay otro amigo por allí, a Bartimeo con la multitud, y podemos hacer el gran contraste. Viene Bartimeo y pide: ten misericordia de mí. Es tu decisión tener misericordia de mí. Yo te la pido, pero es tu decisión tener misericordia de mí. Y yo tengo acá las multitudes que dicen: te estamos celebrando para que tú seas nuestro rey y nos libres de los romanos y nos concedas libertad y acabes con este revolú político y nos pongas a nosotros por encima de todas las naciones. ¡Ja! Son increíbles los evangelios en la manera en que están organizados. Entonces usted puede hacer el contraste. Viene Bartimeo y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasa después? Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que lo llamaron al ciego. Oye, psst, ánimo, el maestro te llama, levántate. Hacho, vamos bien. Viene, ¿qué es lo que hace él? Arroja la capa. No se olvide, esto es: tú tienes autoridad sobre mí. ¿Ya? Arroja la capa, da un salto y se acerca a Jesús. ¿Y qué le pregunta a Jesús? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Y qué es lo que pide el hombre? Lo obvio, ¿no? Quiero ver. Maestro, quiero ver. Jesús le dice: puedes irte. Tu confianza en mí te ha salvado. Eso, por si acaso, la frase: cuando usted tiene tu fe te ha salvado, no es porque el ciego tenía un optimismo avasallador. Fe en el Nuevo Testamento significa que toda la confianza reposa en quien es la otra persona. ¿Ya? Entonces, anda, así ya se hizo. Tu confianza en mí te ha salvado. Al momento recobró la vista. ¿Y qué más hizo? Comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a seguir a Jesús a tal punto de que 30 años después de ese evento, cuando Mateo o Marcos escriben los evangelios, parece ser que Bartimeo continuaba siendo discípulo junto con los 12, porque su nombre está registrado en los evangelios.
por si acaso, un dato teológico medio interesante. Ahora, aquí viene el contraste. Mateo 20, ahí es donde podemos ver que hay dos, puede leerlo rapidito, Mateo 20 del 29 al 34, usted ve allí, por lo menos está en amarillo, eran dos ciegos, Bartimeo y otro, pero lo interesante es, si vamos a la siguiente claqueta, es que Jesús hace el milagro, ¿no? Entre estos dos, uno de ellos es Bartimeo, y ¿qué es lo que hacen los ciegos al final? Recobran la vista, ¿y qué deciden hacer estos dos? Seguir a Jesús, y por lo visto lo siguieron aún después de la muerte y la resurrección. Ahora, aquí viene el contraste, y nos ayudamos de otro evangelio, Lucas 19. Esto es interesantísimo, mírelo por favor, Lucas 19 del 41 al 44. Cuando se acercó a Jerusalén, vio a la ciudad, ¿y qué hace Jesús? Lloró por ella. Por lo menos hay dos relatos en los cuales explícitamente los evangelios dicen de que Jesús llora. El primer relato es cuando resucita a Lázaro, ¿se acuerda? Lloró porque, no se olvide, la muerte no es lo esperado para la raza humana desde su creación. Lloró por el dolor de sus amigas y de la multitud allí en Betania. Lloró por su amigo Lázaro. Y una segunda ocasión donde el evangelio habla de que Jesús llora es en esta ocasión. Han venido bajando del monte de los olivos, toda la multitud los ha acompañado, cualquiera de nosotros se hubiese sentido feliz. Es una locura. Hoy redes sociales se convierte en, en el campo para cosechar más seguidores y más likes. Y cualquier persona es capaz de hacer cualquier ridiculez o hablar cualquier adefesio con tal de tener más likes. Bueno, Jesús rompió récords, porque en menos de un día tuvo más de 100,000 likes, ¿ya? O sea, eso fue récord en aquel entonces. Y sin embargo, Jesús no se siente feliz, ni por las palmas, ni por el manto, ni por nada. Jesús no celebra tanto lo que la gente ha dicho que quiere de Él y comienza a llorar. Y probablemente como esto no sale en las películas, no nos acordamos, pero el Evangelio dice de que Jesús llora por ella. ¿Y qué es lo que dice entre sollozos? ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz? Y podríamos recoger esas palabras aún para el día de hoy, donde tú y yo marcamos nuestras propias agendas. Y de antemano te digo, si tú sigues luchando por tu propia agenda, pretendiendo que tú tienes el control, no lo vas a conseguir, a menos que te rindas al Señor. ¿Cómo quisiera que tú supieras lo que te puede traer la paz? Es que la paz es si mi cuenta tiene dinero para afrontar alguna emergencia. Y Jesús dice, no, ¿cómo quisiera que tú supieras lo que te puede traer la paz? Es que paz voy a tener cuando esta persona no me moleste. No, ¿cómo quisiera que tú sepas lo que te puede traer la paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Quiénes estaban más ciegos? ¿Los dos cieguitos o las multitudes? Los ciegos le dijeron al Señor, decide tú si tienes misericordia de nosotros. Los ciegos recibieron su sanidad y los ciegos le siguieron. Las multitudes, 500,000 likes en menos de una hora. Pero esa misma multitud, en 6 días más, estarían gritando, mátenlo, porque no es lo que nosotros esperábamos. Y lo mismo pasa con nosotros. Porque cuando hacemos esas preguntas existenciales donde queremos echarle a Dios la culpa, nos pasa lo mismo. Está oculto a nuestros ojos lo que nos puede dar paz.
Fíjese lo que dice Jesús. Jesús sigue llorando. Esto es como cuando usted llora y sus lágrimas se mezclan con los mocos y la saliva porque usted está llorando con ganas. ¿Alguna vez ha llorado así? Y si no ha llorado, le recomiendo, ore y llore. Ya, porque eso de disquehacerse el machito o el valiente no llorando, eso usted lo va a matar emocionalmente. Pero Jesús está llorando, sigue llorando y dice, Jerusalén, no tienes idea. Si tú sigues así, van a llegar los días en que tus enemigos van a levantar un muro contra ti y te van a rodear. Te encerrarán por todos los lados, te derribarán a ti, a tus hijos van a matar dentro de tus murallas. No van a dejar piedra sobre piedra. Se parece un poco a Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra porque tú no supiste ver el tiempo en el cual Dios mismo vino a salvarte. Y si quisiésemos contextualizar en criollo castellano del siglo XXI, estas frases de Jesús podría quedar más o menos así. Siguiente claqueta. Entender el camino de la paz es entender que solamente el Señor y sus principios para vivir, aunque nos parezcan descabellados, es la única cosa que nos puede traer paz a nosotros. Por eso Él mismo dijo, Él es el camino. Paz. Y nosotros tenemos nuestra propia definición de paz. Si pasa esto, si tengo esto, si alcanzo esto, si logro esto. Pero Jesús dice, no, mi paz no es como tú la defines, es como yo la defino. Mi paz os dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. Él es el príncipe de paz. Es el único que sabe entregar paz de verdad. Fíjese, otras frases, trayéndolas al criollo castellano del siglo XXI. Porque tú has antepuesto tu agenda, la paz está oculta a tus ojos. Una forma muy linda de Jesús de decirnos, sigue ciego. Y vas a seguir ciego. No vas a ver, te la vas a perder. Tus enemigos te rodearán. Claro, en el año 70 vino Tito, mi tocayo, y destruyó Jerusalén y el templo y todo se acabó. Y no hubo más. No hubo más religión, no hubo más templo, no hubo más nada. Hoy puedes decir, ahí está el Estado de Israel, pero ya no es lo mismo, ya no tiene significancia teológica. En todo caso, tu propia agenda te va a terminar destruyendo. Y por último, no reconociste cuando Dios te visitó. Y Dios no quiere solamente visitarte. Dios quiere vivir en ti para siempre. Dios no solamente quiere estar un ratito contigo, quiere estar toda la vida contigo. Quiere conversar contigo todos los días y que tú converses con Él. Y no sé si te has dado cuenta de algo, pero cada vez que tú atraviesas algún problema o aflicción, es la temporada de tu vida donde conversas más con Dios como ningún otro. ¿Te has dado cuenta que cuando la enfermedad azota tu cuerpo o a alguien de tu familia, es la época donde desde que amanece y hasta que anochece, en tus labios está el nombre del Señor pidiendo ayuda? Oh sí. Y en ocasiones son allí las épocas donde reconocemos que Dios está a nuestro lado. Y Jesús está diciendo, hey, no solo quiero visitas, quiero vivir por siempre contigo. Y solo por un dato más. Porque si Jesús dijo que Moisés, lo que escribió Moisés en el Génesis, Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio, de que todas esas cosas se cumplen en Jesús, en la cruz y en su resurrección, se cumplen en Él. La máxima revelación de Dios es Cristo. Entonces, sucede que dentro del calendario de los judíos, el día en que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, era el día en que por calendario se comenzaban a preparar y a escoger los corderos que iban a ser sacrificados en el templo para el día de la expiación. De esas coincidencias hermosas de las Escrituras, Cristo ingresa a Jerusalén el mismo día en que los corderos eran separados. Y eso por si acaso está en Éxodo 12, si no me cree, eso está allí, puede leerlo ahorita.
Habla a la congregación de Israel, le dijo Dios a Moisés, 1500 años antes de que Jesús naciera, diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. ¿Y por qué esto nos llama la atención? Porque sucede que cuando nuestro amigo Juan el Bautista presenta a Jesús al inicio de su vida pública, al inicio de su ministerio, si quiere llamarlo así, Juan tiene esta frase decidora sobre el Señor. Aquí tienen, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Cordero había entrado a la ciudad, porque en menos de 6 días tendría que ser sacrificado para darnos la paz, no según nuestra agenda, pero sí según su agenda, porque es la paz que perdura para siempre. Así que espero que nos acompañe a lo largo de esta semana a ir día a día entendiendo cómo el Señor labró el camino hacia la redención de todos nosotros. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Usted también nos puede acompañar desde su casa orando con nosotros, cerrando sus ojitos, como a usted le parezca mejor estar sentado, puesto de pie, quizás en el mueble, en el sofá o hasta en la cama, no importa. Y poder orar y decir: Señor, te damos gracias por no ser como nuestras expectativas lo piden. Te damos gracias por ser como tú eres. Te damos gracias, Señor, por salvarnos desde la humildad de tu obra, de tu sacrificio y de lo que haces por amor de nosotros. Y si tu intención no solamente es una visita, sino quedarte con nosotros siempre, te pedimos, Señor, que habites tú en nuestro corazón, que nuestra confianza se deposite en ti, así como fue la confianza de estos 2 ciegos que pudieron verte, pudieron conocerte y pudieron seguirte a lo largo de sus vidas. En nosotros obra así, Señor, y que más allá de concentrarnos en los gritos de Hosana, libéranos, sálvanos, podamos decir como Zacarías: Señor, ven, porque tú eres un rey humilde que salvas desde la humildad y salvas a los que con corazón contrito y humillado se acercan a ti. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que sea tu Espíritu dándonos sabiduría, no solamente para atesorar, guardar lo que de tu Evangelio hemos leído, sino también que nos acompañes a lo largo de esta semana para entender un poquito mejor y un poquito más lo que hiciste por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. No se olvide de vernos por redes sociales. Chao.